Bueno, tengo a Arturo Castillo conmigo, está súper anunciado el día de hoy, pues para que nos dé una buena clase de derecho electoral, porque mire, sí hay una opción política muy álgida de qué es lo que dice la Constitución a propósito, no solo de la sobrerepresentación, sino de la subrepresentación. Así es que hoy, pues un integrante justamente de la herradura del Consejo Electoral nos contará qué es lo que dice la Constitución, dónde está la grilla y dónde realmente está la interpretación importante al respecto. Arturo, qué gusto tenerte aquí. Igualmente, Ricardo, muchas gracias por este espacio. Pues mira, a ver, ¿qué dice la Constitución? La Constitución, y esto hay que dejarlo muy claro, permite expresamente la sobrerepresentación, siempre que tu porcentaje de diputados en la Cámara de Diputados no exceda en 8 puntos a tu porcentaje de votación. O sea, sí lo permite. ¿En dónde está la grilla y dónde está justamente la discusión pública que se ha presentado? Uno, algunas personas han sugerido que se debe interpretar que este límite de sobrerepresentación se aplica también a las coaliciones, no solo a los partidos políticos. Y esto es una cuestión de mera interpretación de la Constitución. También hay por ahí algunas sugerencias de que se debe interpretar el modelo de integración de la Cámara de Diputados y de Senadores a partir de un análisis de la historia, de cuál ha sido la intención del legislador al momento de definir nuestro modelo de elección de diputados y senadores. Y finalmente, pues para el Instituto Nacional Electoral, esto es una cuestión estrictamente jurídica. Podemos discutir mucho en la teoría sobre cuál es el modelo adecuado, pero para el instituto es un tema legal. ¿Qué dice la Constitución y cómo se aplica? A ver, déjame hacerte algunas preguntas que me han surgido del análisis. Déjame comenzar por un tema que me parece que es el que más podría importar al conjunto de la población. Y es que pues mis votos cuenten. O sea, ustedes nos prometieron que nuestros votos iban a ser contados. Hay 16 millones de votos más o menos que se dieron por la oposición. Eso más o menos representa el 45-46% de los votos en el Congreso. Asignar solamente el 24% de los asientos, pues sí implica para esas personas una sensación de traición. Este es un argumento que se ha repetido mucho. Te preguntaría si hay posibilidad, no que sobrerepresentes a unos, ahora regresamos a hablar a eso, sino que le quites representación a quien sí la obtuvo. Claro. Mira, esta es una distorsión natural del propio sistema que tenemos en México por 3 cosas. Uno, porque tenemos 300 diputaciones que se eligen por mayoría relativa, es decir, por voto directo de personas, y aquí gana la minoría más numerosa. En una elección en donde hay 10 votos, si tú ganas 4 y los otros 3 candidatos que compiten contra ti se dividen los otros 6, con 4 votos tú terminas teniendo la representación de 10. Esto es un problema natural de este tipo de elección. Y luego tienes la representación proporcional. En la representación proporcional lo que tienes es que con tus votos, digamos, voy a utilizar una metáfora, compras espacios o compras curules. ¿Sí? 45 votó por mí, pues yo quisiera tener el 45% de los representantes. Exacto, pero eso sería un modelo de representación directa o representación pura, que no tenemos en México. Entonces tienes el problema de la mayoría relativa que te genera esta distorsión, en donde las minorías más grandes son las que obtienen la representación y todos los demás pues se quedan fuera, ¿no? Y la representación proporcional en nuestro modelo permite la sobrerepresentación. Y hay un tercer problema que tiene muchísimos años además vigente en México. La ley, desde 1993, permite que los partidos coaligados se transfieran triunfos. Así ya quería ir. Pero a ver, déjame nada más cerrar. Sí. Tú me das la tranquilidad de que en representación proporcional, pues si un partido obtuvo el 45% de los votos, va a tener el 45% de los escaños de representación proporcional, o en efecto una pérdida de 20 puntos. No, el 45%, vaya, en tu ejemplo, el 45% de los escaños de representación proporcional, más o menos 8%, porque ese es el margen que la Constitución permite. Exacto. Entonces no es cierto que es una caída hasta el 24%. Lo que pasa es que ahí tienes un problema, vaya, no voy a mencionar partidos, pero tienes, por ejemplo, el caso de un partido político que por virtud de su convenio de coalición obtuvo una cantidad gigantesca de escaños de mayoría relativa. Si esto se lo sumas a la representación proporcional, este partido podría quedar enormemente sobrerepresentado. A ver, hablemoslo claramente. Morena le va muy bien, pero para que no le castiguen con la sobrerepresentación, le entrega triunfos generosamente al Verde y al PT. Y esa transferencia es lo que estaría generando el ruido que hoy tenemos. Ayer lo platicábamos con Sergio Gutiérrez Luna. Sí, pues así lo dijeron los convenios y así ha sido aprobado siempre.
incluso acusó a Ciro Murayama de estar metiendo ese ruido, pero pues sí, en efecto, yo fui y voté por Morena, no voté por el PT, porque ese triunfo se le entrega al PT. Y claro, se le entrega al PT porque él no está sobre representado y entonces eso le permite tener más escaños. Sí hay ahí una trampa que metemos a base la discusión más importante del Hay viernes. una distorsión en la ley, sin duda alguna, una distorsión que además lleva décadas estando vigente. Lo que hizo el Instituto Nacional Electoral para justamente atemperar esta distorsión, recordarás, en diciembre del año pasado aprobamos un acuerdo de afiliación efectiva. Entonces, Lo que quiere decir es que si yo soy del PT, no me pueden entregar votos de Morena, no pueden entregar votos del Verde, y esto para cualquiera de los otros integrantes. la transferencia de votos está prohibida. Es decir, Está prohibido. sí, la transferencia de votos, no la transferencia de escaños por virtud de coalición. O sea, yo te puedo transferir un escaño de mayoría relativa en virtud de mi convenio de coalición, pero yo no te puedo transferir votos. Sí, pero los escaños se entregan vía votos. ¿Cómo se para una cosa con la otra? Eso es un problema de la legislación. Ahora, es a un ustedes les problema- toca interpretarlo, porque, a ver, los problemas de la legislación los resuelven las autoridades. No hay manera de lavarse las manos. Es correcto. ¿Cómo van a interpretar esto el viernes? Este es justamente el tema. El tema es no es si la Constitución y la ley se pueden interpretar de más de una forma. Claro que se pueden interpretar de más de una forma. La propia ley lo establece. Podemos interpretar gramatical, podemos interpretar sistemático, podemos interpretar funcional o como tú quieras, ¿no? Pero la pregunta es, ¿el INE como autoridad administrativa hasta dónde puede interpretar? ¿Puede ser control de constitucionalidad? Es decir, podemos decir, aquí tenemos una evidente Pues si contradicción. no pudieran, no podrían haber firmado este acuerdo en febrero. El acuerdo de febrero es un instrumento de interpretación. El de diciembre, ¿te refieres al de Donde afiliación justamente efectiva? hicieron de afiliación efectiva. Al de Pues ese afiliación en febrero. efectiva. Ese es un acuerdo que interpreta. Es Sí, no, correcto. tiene una naturaleza Es correcto. interpretativa. Sí. Entonces la respuesta es sí pueden Sí, interpretar. por supuesto se puede. La pregunta es hasta dónde va a llegar. O sea, claro, yo creo personalmente que claro que se puede hacer una interpretación. No sabemos hasta dónde. Eso es lo que está ahorita en la mesa de la discusión. Viernes, día final. Para el instituto, sí. Va a estar complicadísimo y casi con esto cierran ustedes las actividades de este proceso electoral. Pues prácticamente, es correcto. Ya te veo con ganas de vacaciones, Arturo. Pues todavía me falta un rato porque tenemos que renovar consejerías locales, pero sí. Venga, muchísimas gracias por esta clase de Derecho Electoral. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Pues habrá que revisar qué se decide el viernes. Lo seguiremos analizando la semana próxima.